Ay, ya escucho esa música y siento venir esa presencia del otro lado, que es nada más y nada menos que el de la Inca. Inca, ¿estás ahí? Hola, queridos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es raro, estoy como hablando con otro programa. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cómo los tipos ya se adueñaron del pabellón. Ya está, listo. Olvídate, yo le puse acá le puse acá un cartel a la silla, ¿está bien? Con mi nombre. Muy bien hecho. ¿Era así? Oh, sí, ya fue, vos atornillate. Ya fue. Por las dudas, después negociás, ¿viste? Es como cuando vos estás en el mandato, tenés que decir que vas a presentarte de nuevo. Claro. Si no, no te escucha nadie. Exacto. ¿Cómo andás, Inca? Mili Piolati te saluda, ¿todo bien? Hola, Mili, ¿cómo estás? Espectacular. ¿Cómo estás? Gran rol el tuyo. También, vos también, hacé lo mismo, atornillate y pedí paritaria. Yo te digo que estoy acá sentada y Julián Jofé le puede dar fe. Ya me saqué las botas y estoy sentada como indiecita acá en la silla. Así que bueno, ya me puse cómoda. Ya está, muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, estás en la posición adecuada para esta columna porque va a ser una columna sobre cine. Me encanta. En realidad va a ser una columna sobre historia a raíz de una película que está siendo muy vista, como ustedes sabrán, que es Argentina 1985, de Santiago Mitre, que está siendo muy vista, que ya pinta como para el Oscar, porque vieron que en Argentina las películas sobre la dictadura no hay con qué darle, es lo que nosotros damos al mundo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, El secreto de sus ojos no venía con nada de dictadura y en un momento le meten una escena porque dice, para ganar vamos a tener que meter esto. Claro, es como, haz tu truco, Argentina, lo cual está muy bien, y la verdad que, bueno, la película es muy valiosa por varios motivos. Yo creo que es un buen producto, no quiero espolear, si bien espolear el juicio de la Junta, claro, es algo bastante difícil porque es algo archiconocido, pero en realidad no tanto, porque sabemos muy bien que la memoria histórica es algo que siempre hay que refrendar y recordar todo el tiempo, porque a veces parece ser que las sociedades se pueden olvidar y que aparecen un poco discursos muy complicados que demuestran que por ahí siempre es necesario ejercer esa memoria colectiva. Y justamente la película de Santiago Mitre trata sobre eso, ¿no? Sobre el juicio a las juntas, especialmente se centra en fiscales Trasera, en Moreno Campo, en ese equipo joven que llevó adelante el juicio, y por supuesto que es una ficción muy marcada por esas unidimensionalidades, si se quiere, ¿no? Claramente hace foco en el fiscal y en esos funcionarios y figuras, un poco dejando de lado lo que tiene más que ver con la política, con Alfonsín, con la CONADEP, con las madres y abuelas, lo cual ha sido criticado, pero yo creo que también hay que pensar en términos de, bueno, es una ficción y a veces vieron ese típico modelo de las películas de Hollywood de juicios, que también son medio así, ¿no? Como que siempre las figuras principales son los abogados, los fiscales, qué sé yo, y después toda la complejidad más histórica y política queda en un segundo plano. Claro. Hay, por supuesto, una discusión ahí interesante, pero no me interesa tanto centrarme en eso, sino en dos miradas contrapuestas sobre la postdictadura, porque la película me hizo acordar, por antítesis, por algo contrapuesto, a Fogwill. Fogwill es una escritora argentina, como ustedes sabrán que, bueno, es muy importante, uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y era un tipo muy complicado y muy cínico, ¿no? Tenía posturas muy molestas e incómodas, pero yo diría que en su irreverencia decía cosas interesantes, ¿no? ¿Vieron esa incorrección política de ahora? Sí, soy incorrecto político, digo, tiembla el zurdo, y uno dice, bueno, ayer leí la expresión, ¿no? La rebeldía de la moderación, y perdí 2 años de vida. Me acaba de dar un tique en el ojo. Me muera la rebeldía de la moderación. O el otro extremo, que es estas rebeldías de derecha, que es gente diciendo lo mismo que decían los viejos chotos en los 70, 80, claro, y se creen rebeldes, ¿no? Claro. Yo creo, claro, esa cosa. Yo creo que Fogwill era genuinamente incorrecto, como todo incorrecto, incómodo, pero como todo incorrecto, inteligente, te planteaba cosas que te permitían pensar. A ver, ¿a qué me refiero con esta mirada contrapuesta? Bueno, Argentina 1985 es una película que tiene una mirada muy edificante y hasta diría optimista, ¿no? Porque celebra y reconoce de una manera orgullosa, por suerte,
la importancia que tuvo el juicio a los militares en Argentina, que no se replicó en ningún otro país, ¿no? Y en la película, si ustedes la ven, van a ver que, o si ya la vieron, van a ver que aparece una fe en la creencia de cambiar las opiniones de las personas que incluso son, por ejemplo, muy pro-militares, ¿no? Hay como un optimismo, un juvenilismo también en la película a favor del nunca más. O sea, lo que queda es muy edificante, ¿no? Y yo creo que necesariamente, que está bueno que sea así. Pero si uno lo ve, siente que, bueno, que incluso los personajes más recalcitrantes, pro-militares, terminan cambiando su opinión. Hay como una cosa bastante, optimista, ¿no? En cambio, Fogwill en los 80, estoy hablando del 83, del 84, tenía una mirada absolutamente cínica y negativa de lo que se estaba jugando en la posdictadura. Reitero, por ahí de una manera muy muy injusta, porque no reconocía lo importante que era y lo que se estaba jugando en ese juicio a las juntas, de la mano del alfonsinismo, pero algunas cosas que planteaba permitían pensar y fueron cosas que luego la izquierda e incluso una parte del kirchnerismo recuperó para pensar la dictadura. Fíjense las cosas que decía en un texto que se llamó La herencia semántica del proceso, que lo publicó en Primera Plana en 1984. O sea, estamos hablando ahí, en el medio de un cambio de los tiempos muy antidictatorial, por lo menos de una gran parte de la población. Y además, sí, al toque, ¿no? Digamos, para hablar de herencia, jugado, ¿no? Digamos. Claro, sí, al toque ya ahí estaba planteando, y reitero, es un texto creo que muy injusto, con el alfonsinismo, muy, muy difícil e incorrecto. Pero, por ejemplo, dice cosas interesantes del estilo. Por un lado, señala la connivencia del mundo de la cultura con la dictadura, ¿no? Lo cual también muy incómodo, ¿no? Porque es como, y eso también es la antítesis un poco de la película argentina 1985, porque en la película la sociedad es la víctima de los militares. En la perspectiva de Fogwill es mucho más incómoda porque todo el tiempo va a señalar la complicidad civil, ¿no? Claro. O señalar por lo menos que en el mundo civil es tan complejo que hay algunas zonas de la sociedad que fueron cómplices, ¿no? Y eso, bueno, ya sigue siendo incómodo hoy, imagínense en el 84, ¿no? No, y además, como decía Jofa recién, muy cerca para ya estar, muy novedoso de Fogwill estar ya denunciando la connivencia de sectores como la cultura. En la dictadura luego llevó un tiempo poder hablar de dictadura cívico-militar, así que es súper novedoso esa perspectiva tan cerca del 83. Exacto, y eso que vos planteás del nombre es fundamental y también lo dice en este texto. Critica llamar la dictadura militar porque dice que es como una operación para opacar el verdadero carácter del proceso, que era banquero, oligárquico, multinacional, y poniéndole el nombre de los circunstanciales servidores de su política, ¿no? O sea, él ahí plantea esta cuestión de que había una política económica con determinados sectores y que circunstancialmente el sector militar fue el que llevó a cabo esas políticas. Por supuesto que es simplificador, reitero, por ahí es demasiado injusto con lo que se estaba jugando en ese proceso, que fue absolutamente necesario y además, hay que subrayarlo, único en el mundo. Pero planteó esta cosa muy avant la letra y muy interesante que después se replicó en otros sectores, reitero, de izquierda o del kirchnerismo, de hacer esta crítica a una parte de la sociedad civil, digamos, ¿no? En realidad empresarial, oligárquica, multinacional. Sí. Y eso me parece realmente interesante, ¿no? Como muy importante. Luego también tiene un libro que se llama Estados Alterados, donde recupera otros textos que se vinculan con esta cuestión. Ahí subraya esta cuestión de que ganó el viraje económico que comenzó en la dictadura y luego se perpetuó en los 3 gobiernos democráticos, ¿no? Esta cuestión de recuperar todo el tiempo el modelo económico. Fíjense lo que dice, por ejemplo: la victoria político-cultural de este proceso es la coronación, a la vez que el disfraz de la victoria económica de los poderosos, de los que para seguir haciendo negocios permanecen callados, ¿no? Es muy incómoda por varios motivos. Imagínense si en el medio de la película Argentina 1985 uno está ahí mirando, qué sé yo, trasera, así, y aparece eso en el medio, ¿no? Bueno, todo lo contrario, en la película no aparece eso está todo el tiempo obliterado.
pero todavía es muy incómodo. Si ustedes leen esto ficcionalmente en Fogwill, está La larga risa de todos estos años, que es un cuento de 1983, donde hay esta idea de que, bueno, la sociedad estaba mirando para otro lado, la sociedad se estaba haciendo la boluda, ¿no? Como esta cosa todo el tiempo de la culpa de la sociedad, que reitero, es algo muy complejo, porque, bueno, ahí uno podría pensar, cuando hay estados de horror y de terrorismo de Estado, hablar de culpa es muy complejo. Pero me parece que es algo útil, aún con toda su mirada injusta de Fogwill y tal, es algo útil para pensar en el presente, ¿no? Porque estamos en un contexto internacional en el que las ultraderechas, que tienen prácticas neofascistas, pienso en Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Un político que claramente la violencia, la represión, incluso paraestatal, la hace carne, ¿no? Es algo que totalmente está planteado y ganan con votos, ¿no? O sea, o les va muy bien en procesos electorales democráticos, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite, por supuesto que la película de Mitre es absolutamente útil en este contexto como un modo de disputar eso, ¿no? Como un modo de recuperar el nunca más y de recuperarlo de manera inteligente, porque se ha criticado esta cosa de la película de Mitre de que es medio antipolítica, que la política aparece como en un segundo plano, más lo colectivo, como más una cosa un poco incluso sospechosa. Pero pensémoslo también como estratégicamente, porque sabemos muy bien que en nuestro país hay mucha gente que no se quiere meter con la política, con la grieta, que se siente más allá. Entonces por ahí esa persona la convences más con una película que no recupere tanto a las figuras políticas, sino personas que parecen ser supuestamente más neutrales, ¿no? Como un fiscal. Por supuesto que podemos hacerle, nosotros, que tenemos otra mirada y que sabemos que no funciona así, podemos hacer miles de críticas. Pero si lo pensamos estratégicamente, yo creo que es una figura inteligente, ¿no? Después, en los cines pasa de todo, no faltará cine en el que las personas hagan un nexo entre el fiscal Estracera y Nisman, porque la gente está arrasada. Sí. Pero si ustedes conocen a alguien así, sabrán que el concepto toneladas de prueba, ¿no? Claro, a mí me dio un pánico cuando vi las toneladas. Dije, uy, ¿qué ya va a aparecer alguien con 2 neuronas a comparar? Sí, va a comparar. Eso olvídense porque va a suceder, porque yo ya lo he visto en redes, porque he escuchado gente que fue a ver la película y lo escuchó en sus asientos de atrás, pobre, va a pasar como a Nisman. O sea, la gente está muy confundida, señor. No, y una película, quienes han ido ya al cine a verla muy comentada en vivo en el cine. Esto que decir, ¿entendés? Gente tirando, mira lo que dijo, mira lo que va a hacer, que el fiscal me ha pasado en mi sala de mucho comentario en vivo en este sentido. Exactamente, y aplausos, ¿no? Partes más conmocionantes, como la que la gente es muy participativa y me parece que eso es interesante porque nos moviliza a pensar o a discutir en otra dimensión que no sea las discusiones que se plantean desde el lado de la ultraderecha, que siempre son estas incorrecciones, no, pero a los Fogwill, sino ya molestas. Pero reitero, me parece que la cuestión, las ideas de Fogwill, si bien después fueron tomados, como decía, por la izquierda, por cierto kirchnerismo, de pensar todo el tiempo qué modelo económico se propuso y se impuso, ¿no? Y quiénes eran las figuras que estaban detrás de estas figuras, nos permite pensar en el presente algunas cosas que están pasando complicadas hoy y que son sustentadas por poderes, porque sabemos muy bien que los Bolsonaro, los Trump y las ultraderechas del mundo son sustentadas también por poderes que juegan con esos sectores, que los alimentan, que les dan micrófono, ¿no? Que a veces atacan más. Yo, por ejemplo, pensaba, hace poco vieron que figuras como Milei y otras libertarias fueron al acto de Vox. Sí, totalmente. Vox, saben que, es eso, neofascismo. Y recordaba la comparación cuando Ofelia fue invitada a un congreso por un sector de izquierda que la mataron, incluso en medios como La Nación, importantes. La mataron haciendo supuestamente que había viajado con los impuestos de todos, una cosa horrible, y a estas figuras nadie les pregunta, ¿no? Cómo fueron, si los invitaron, si les pagaron el pasaje, Vox con qué impuestos se hizo su acto, claro. Perdón, ¿y con qué impuestos hicieron esa canción horrible que no sé si escuchaste que circuló en el acto de Vox?
Ay, no la escuché. Te dejo una tarea de domingo. Mirá, apasionante. Es una especie de pop fascista que canta Vamos a volver al 36. Ay, no te la puedo creer. Fatídico año español. El domingo, mi domingo acaba de ser salvado o arruinado. Son tres varones con lentes oscuros cantando una canción de pop fascista. Prepárate. No, me mata. Bueno, y vieron que los grandes medios, digo esto de los grandes medios porque justamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de cívico-militar sabemos muy bien que algunos medios estaban ahí como narrando ciertas cosas de la dictadura, y si bien entiendo que por ahí es una discusión que muy asociada al kirchnerismo, que a mucha gente le cansó, pero por más que te canse sigue estando ahí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y también medios que actualmente y hace poco han puesto en duda el intento de magnicidio de Cristina, ¿no? Y acá ya estamos hablando de violencia política, o sea, eso nos lleva directamente a esos años oscuros de la dictadura. El propio Mitre lo ha dicho en algunas entrevistas. Entonces yo creo que es interesante recuperar un poco la idea de Fowl, no por su cinismo absoluto y cómo habló tan mal de todo ese proceso que fue muy valioso para Argentina, y en ese sentido yo reivindico la película de Mitre, porque además es un buen producto, está bien hecho, pero sí me parece que recuperar esta cosa de, recordemos que la sociedad, que fue cívico-militar, que hay sectores sociales muy complicados que sostienen estos discursos de derecha, y que también a veces las sociedades se derechizan, ¿no? Y que pelear contra eso implica perder esa idea de que siempre las sociedades son homogéneas y son víctimas de los neofascismos, porque muchas veces lo sostienen, ¿no? O unas partes de las sociedades sostienen esos neofascismos, y eso es algo que hay que perder la inocencia y hay que empezar a pensar, porque si no pasa lo que nos pasó con las elecciones de Brasil, que hablamos de un voto subterráneo, ¿no? De que nos enteramos de que había un montón de gente que bancaba a Bolsonaro, aún sabiendo que el tipo hace las cosas atroces que hace. Y sí, por ahí llega el momento en que miremos de frente al monstruo y sepamos que hay gente que vota a los neofascistas, a veces porque no se entera del todo, y otras veces por ese mismo motivo, porque son neofascistas. Y es como, me parece, la gran reflexión de la época, ¿no? De hecho, hay muchas películas sobre eso. Pero bueno, entonces, si les interesa Fowl y su mirada, pueden leer La herencia semántica del proceso. Reitero, es muy injusto por momento. Ficcionalmente, La larga risa de todos estos años, y Estados alterados es como el libro en el que recupera todos estos textos que en los 80, ¿no? Cuando realmente decide estas cosas era ir a contrapelo, y en general la gente que va a contrapelo y que es inteligente nos permite pensar cosas por más que digan cosas injustas y un poco molestas, a diferencia de los incorrectos políticos actuales que la verdad solo nos enojan y ya no nos hacen pensar nada porque no son muy inteligentes y cantan canciones de pop fascistas con anteojos que uno dice, bueno, ya vayan a laburar, hermano, hay que ir a laburar. Siempre hay que ir a laburar. Gracias, Inca. De nada, queridos. Saludos. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. En Lucho Maldito conseguimos un empleo honesto.